Ahora sí, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Em, Seguimos compartiendo un poquito en este espacio de la ingeniería del alma. Em, Venimos en un ciclo que llamamos que no estamos solos y hoy vamos a entrar de lleno a un tema que es fascinante, que tiene que ver con cómo rezar. Em, ya vimos hasta la semana pasada. Eh, Hablamos de que uno de los pilares de la fe judía es justamente tener claridad eh, respecto a que Dios está con nosotros en todo momento y que hay veces que se manifiesta de forma explícita y que yo me doy cuenta de eso y otras veces que no. A veces se manifiesta a través de mi vecino, a través de un presidente, a través de cosas raras, otras veces porque llueve, pero Dios está permanentemente cerca de nosotros. Y todo lo que hemos visto hasta ahora no es más que una introducción para ahora sí poder entrar de cabeza en el asunto de por qué nosotros rezamos, cómo debemos rezar, la mitzvah, este precepto que hay de rezar. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Y ese va a ser el tema de hoy. Entonces lo primero eh, es traer una discusión que hay en el Talmud eh, respecto a cuál es el origen exactamente de, de esta costumbre o obligación, eso justo lo que vamos a despejar ahora, cuál es el origen de este precepto de rezar. Y el Talmud trae, primero trae como fuente, dice, mira, en la época del templo habían ofrendas, sacrificios, korbanot, como ya dijimos, un corbán, una ofrenda es un instrumento que yo utilizo para poder acercarme a Dios. Eh, ¿Cómo funcionaba? Cuando yo doy algo valioso para mí y de alguna forma lo regalo, lo entrego en el templo, en la época del templo en que esto era más habitual, es una forma en que la gente se conectaba a través de sus propios bienes, ¿no es cierto? Hacía algo que consagraba estas cosas materiales para poder establecer un vínculo con Dios. Eso es un corbán. Un corbán es una ofrenda, un sacrificio, pero corbán viene de la palabra karov, que es cerca. El corbán debía acercarme a Hashem. El Talmud dice, así como habían korbanot en distintos momentos del día, así también como ya hoy no tenemos el templo, entonces los sabios establecieron que a falta del templo debemos tener otro mecanismo para poder conectarnos con Dios, y eso es el rezo. Y de ahí entonces, esa es una opinión del Talmud, dice que de ahí aprendemos entonces esta idea de tener que rezar 3 veces por día para conectarnos con Dios a pesar de no tener el templo ni los sacrificios. Esa es una opinión. Hay otra opinión del Talmud que cita a Abraham, Isaac y Jacob, a los 3 patriarcas, y trae cada uno de ellos cómo fueron instituyendo uno de los rezos. Por ejemplo, cuando la Torá habla eh, de Abraham, entonces Abraham se levantó temprano por la mañana y él para ofrendar a su hijo, entonces de alguna forma él rezó y él instituye el rezo de la mañana, y así Jacob, Isaac, cada uno en la Torá aparecen momentos en los que, si bien no de manera explícita, pero de forma indirecta, uno podría deducir que ellos rezaron, y de ahí entonces el Talmud dice que de ahí también viene el concepto de rezar. Entonces el Talmud hace la pregunta y dice, pero entonces, ¿es una mitzvah, es un precepto, es una obligación rezar o no? ¿Y cómo se cumple? Eh, de ser un precepto, ¿cómo se cumple? Entonces la conclusión ahí, y así quedó la tradición judía, es que efectivamente hay una mitzvah, hay un precepto de rezar 3 veces por día, a la mañana, a la tarde y a la noche. Eh, y a pesar de que tenemos fuentes en los sacrificios y en Abraham, Isaac y Jacob como para sostener que esto viene de la Torá, hay consenso de que la sistematización del rezo no tiene su origen directo en la Torá, sino que esta sistematización de establecer horarios y un texto fijo, el Sidur, el texto que nosotros seguimos para rezar, todo eso más bien tiene un origen rabínico que le dio forma a una cuestión que el Talmud reconoce en forma bastante clara, porque el ser humano tiene una necesidad de conectarse con Dios
Y entonces los sabios lo que hicieron fue establecer una estructura para que eso suceda. Pero el concepto de fondo es que el rezo es, ¿en qué consiste la tefilá? Dice, Zohi ha'abudah shebalev. La tefila, el rezo, es un servicio que hacemos con el corazón. Es la manera que tenemos como de simbólicamente hacer las ofrendas del templo, pero ahora las hacemos con el corazón. Y entonces quiero introducir una pregunta muy interesante que discuten los sabios largamente respecto a todos los preceptos, respecto a los 613 preceptos, las mitzvot de la Torá. La pregunta que hacen los sabios es, ¿cuál es la forma ideal de cumplir con una mitzvah? ¿Cuál es la forma ideal? Sin duda que todas las mitzvot, por ejemplo, tzedakah, darle algo a la gente pobre, ¿no? Algo material, dar dinero o comida a una persona pobre. Entonces, hay un acto material asociado a esa mitzvah, o circuncidar un hijo, o Shabbat, o no comer cosas que están prohibidas. Siempre hay actos físicos que de alguna forma materializan el concepto de la mitzvah. Entonces, el precepto, por ejemplo, en Tzedakah, es que yo tengo la bendición de que recibí más, hay otro que recibió menos, yo tengo obligación de ser solidario con él y ayudarlo. Así la Torá lo estableció y está muy bien. Entonces, el acto físico de dar es una cosa. Pero hay otra pregunta que hacen los sabios. Dicen, ¿qué pasa con la intención? ¿Cuán importante es la intención a la hora de hacer las cosas? O sea, sin duda alguna que lo ideal cuando uno va a hacer un acto físico es que haya una intención que acompañe ese acto físico y sea lo más honesto posible. O sea, si voy a ayudar a una persona pobre, ojalá que no lo haga para que me saque una foto y toda la gente diga, uy, bravo, el tipo que ayuda a los pobres. Eso a todos nos parece que no es el sentido más elevado de la forma de cumplir esa mitzvah, ¿no? Ojalá lo haga y que, no por los aplausos, sino que lo haga porque realmente yo entiendo que yo recibí más, él recibió menos y yo tengo la posibilidad de ayudarlo, evidentemente tengo que ir a ayudarlo. Eso probablemente sería la mejor intención que uno podría tener, ¿no? Lo mismo cuando yo voy a cuidar Shabbat, cuando voy a abstenerme de hacer algo que está prohibido en Shabbat, o me voy a abstener de comer algo que está prohibido por kashrut, chancho. Los judíos tenemos prohibido comer chancho. Cuando yo no voy a comer chancho, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para que la gente diga, uy, qué bueno que este tipo se cuida y no come chancho? ¿O lo estoy haciendo porque yo entiendo que hay una prohibición, que Dios bendito dijo en su Torá que no debemos comer chancho, entonces yo quiero cumplir con su voluntad? Esa es otra forma de cumplirlo. Una es por la foto y otra es porque es la voluntad divina. Entonces los sabios preguntan respecto a todas las mitzvot, si es que la kavaná, la intención, es imprescindible o no. Y la respuesta es que como regla general, la intención es deseable, pero no es imprescindible como para poder hacer valer la mitzvah. ¿Sí? O sea, yo le di dinero a un pobre, más allá de cuál era la intención que yo tenía, eso cuenta como mitzvah. ¿Sí? Cualquier cosa que yo hago así, si lo hago, aunque lo hice por la razón incorrecta, la mitzvah cuenta. ¿Sí? Me gusta dar este ejemplo, es como cuando una persona rompe algo en la casa. Entonces, más allá si yo lo rompí a propósito o fue sin querer, la consecuencia física de que esto se rompió es independiente de la intención que haya. Hay un acto físico, y ese acto físico es que ahora había un jarrón entero que ahora se rompió. Y ese acto físico es independiente de la intención y así funciona en general con las mitzvot. No obstante, cuando vamos a calificar cuánto mérito tiene esa mitzvah, ese precepto, sin duda alguna, que cuanto más honesta y auténtica sea la intención, mejor va a ser el mérito que yo voy a tener al hacer este acto físico. Ahora, los sabios dijeron, si bien esa es la regla general, a la hora de rezar, y otro par de mitzvot más que no vienen al caso ahora, porque no es el tema y no me quiero desviar, pero dicen los sabios, cuidado, que cuando hay que decir el Shema Israel, por ejemplo, o cuando hay que rezar, los sabios dicen, para cumplir con la mitzvah de los jajamín, de los sabios, de rezar, esa mitzvah, hay un acto físico. El acto físico es que yo fui a tomar el librito, el sidur, y leí. Ese es el acto físico. El acto físico,
¿Sirve aun si yo estoy pensando en cualquier otra cosa o lo estoy haciendo solamente para que me saquen la foto y la gente diga, uy, este es un tzadik, este mira cómo reza, y que le pone color y se mueve y hace cosas y se emociona? ¿Lo estoy haciendo solo para que me vean o lo estoy haciendo de forma honesta? ¿Cuánto influye aquí la intención? Y escuchen esto. Los sabios dicen que si bien para las mitzvot en general la regla era que la intención, tener una intención incorrecta no impide cumplir con la parte mínima de la mitzvah, eso no es así para la tefilá. La tefilá, la mitzvah de tefilá, la mitzvah de rezar, es una mitzvah cuya esencia no es física. ¿Sí? Cuando voy a darle dinero a un pobre o de comer a una persona que está pasando hambre, hay una cuestión física que es inevitable, o sea, que es indiscutible. Pero el acto de rezar, si bien tiene una manifestación física, en realidad el acto de rezar es establecer una conexión con el Creador del mundo. Y entonces los sabios dicen, una persona que reza y no entiende nada de lo que está rezando, y no tiene intención de conectarse con el Creador, y no, la verdad que está... Los sabios dicen, esa persona no hizo nada. Esa persona no cumplió nada. Porque la esencia de la tefila del rezo es Zohi ha'avodah shebalev. Este es un servicio que hago con el corazón. No basta con hacer con la boca y con otras cosas. El corazón tiene que acompañar lo que estoy haciendo. Por eso yo hice la introducción respecto a qué significa Dios para nosotros. Y cuánto yo siento a Dios presente en mi vida. Porque si yo no tengo conciencia de la presencia de Dios en mi vida, si yo no valido que Dios tenga la posibilidad de estar conmigo, entonces no hay ninguna chance de que mi rezo finalmente nazca de mi corazón. Va a ser para cumplir un ritual tal vez. Quizás estoy esforzándome, pero mientras yo no tenga al menos una percepción mínima de que le estoy hablando a Dios, entonces no voy a estar cumpliendo con el precepto de rezar. Ahora, más allá de los tecnicismos ahora, porque esta no es una clase de halajá, de ley judía, más allá del tecnicismo, el tema de fondo aquí, que yo quisiera abordar el día de hoy, es que el concepto de rezar es un concepto que va muchísimo más allá de los rituales. Porque viene del corazón. Ahora la pregunta obvia es, ¿y si esto es algo que tiene que nacer del corazón? Entonces la pregunta me la han hecho varias veces. Si toda la idea de rezar es que esto es una manifestación de mi corazón hablándole a Dios, ¿por qué hay tanto ritual asociado? O sea, al revés. ¿Sí? ¿Por qué hay tanta forma? ¿Por qué me obligan a ciertos horarios? ¿No? Y son 3 veces por día. Ojo, son 3. Y tiene que ser a partir del sidur, el rezo, que tiene palabras que no nacieron de mi corazón. Son palabras que escribió otra persona. ¿Sí? Es como un amigo, me acuerdo, un amigo me contó que cuando él iba a pedirle matrimonio a quien ahora es su esposa, entonces él me dijo, no soy una persona de muchas palabras, la verdad que yo soy medio torpe con las palabras, pero yo quería impresionar a mi esposa. Entonces busqué en internet como que frases para poder así impresionar a tu novia para pedirle matrimonio. Y él empezó a buscar, entonces él me dijo, ¿te parece buena idea? Y yo le dije, en verdad no. ¿Y por qué no? Le digo, porque tu novia lo que espera es que tú hagas una declaración de tu corazón, que realmente de tu corazón le digas que tú quieres compartir el resto de tu vida con ella. Pero si estás leyendo palabras que escribió otro, por muy lindas que sean, si esas palabras no las hiciste tuyas, son vacías. Y tu novia lo va a sentir así. No vale eso, no puedes leer palabras de otros si son vacías. Entonces, si bien lo que yo le dije a mi amigo es cierto, cuando uno aplica eso al rezo, la pregunta es muy interesante. Entonces, ¿cuánto valor tiene entonces tomar palabras de un libro que fue escrito hace cientos de años por personas que yo ni conozco, que ni sé para qué las escribieron realmente? ¿Por qué eso tiene valor? Si el rezo debiese ser una manifestación de mi corazón, ¿no sería más razonable que de forma espontánea, cuando yo tengo una necesidad de conexión, yo me conecto con Dios y hago un diálogo con Él con mis palabras y en mis términos, de la forma que yo siento que es más correcta? ¿No sería más lógico? Y aquí entramos en un majloquet, hay una discusión entre nuestros sabios, y el Rambam, Maimónides,
es famoso por sostener que él dice que si bien el concepto de rezar estructuradamente es un concepto rabínico, no tiene un origen directo en la Torá, él dice, Maimónides dice, que cuando una persona reza, pero a partir de algo que realmente está en su corazón, o sea, realmente hay algo que a mí me complica hoy, algo me tiene preocupado hoy, y a partir de esa sensación y de la claridad que yo tengo, que Dios me puede ayudar y yo le quiero pedir ayuda a Él, cuando yo rezo de esa forma, dice Maimónides, dice el Rambam, yo estoy cumpliendo con un precepto divino, estoy cumpliendo en forma divina, en forma perfecta, este precepto de rezar. Si Maimónides dice, esa es la mejor manera de rezar. La halajá, como quedó la ley judía, quedó que uno debiera cumplir, ojalá, tanto con la forma como con el fondo. ¿Okay? La forma, el ritual con el que se construyó el concepto de rezar, tiene una inteligencia y tiene una razón de ser. Sin embargo, no es todo. Y no solo que no es todo, sino que, como ya vimos, incluso una persona que cumple el ritual de forma perfecta, pero si no tenía intención de realmente conectarse con Dios, entonces capaz que no hizo nada. Ahora vamos a intentar comprender por qué entonces los sabios estructuraron tanto la forma de rezar. Si es que esto más bien tenía que ser algo espontáneo. Entonces voy a volver al ejemplo de mi amigo. Yo le dije a mi amigo, mira, si le quieres pedir, la verdad que hay palabras que vas a encontrar en internet para pedirle matrimonio a tu novia, hay palabras muy lindas, hay gente que en verdad tiene el don del habla y que lo escribe muy lindo. Y tal vez esas palabras podrían emocionar a tu novia, pero le dije algo, le dije, te doy un consejo. Le dije, lee esas palabras al menos 20 veces antes de ir a hablar con tu novia. Le dije, y las palabras que tú bajaste de internet, trata de hacerlas tuyas. Por ahí, si el lenguaje, no sé, si el que escribió esto era un español de España, que ocupa palabras que son, quizás hablan difícil, ¿okay? Tú trata de escribir lo mismo que escribió este españolito, pero en tu lenguaje, con tus palabras que a ti te resuenen más. Haz tuyas esas palabras, haz tuyos esos conceptos, de manera tal de que cuando estés con tu novia y le quieras entregar su argolla y le pidas matrimonio, ella sienta que no solo que las palabras son lindas, sino que sienta que son tuyas y sienta que esas palabras están reflejando lo que está en tu corazón. Así fue que los jajamim, los sabios que escribieron y compilaron, los sabios de la Gran Asamblea, que son los que compilaron el Sidur, el libro por excelencia que contiene toda la estructura de cómo rezamos hasta el día de hoy, la forma en que ellos lo hicieron y la intención fue exactamente la misma que yo le di de consejo a mi amigo. Ellos estructuraron un rezo usando las mejores palabras, la mejor estructura, los mejores elementos, para que no falte nada. Para que no falte nada. Por ejemplo, cuando yo voy a pedir algo, y esto los niños lo entienden perfecto, mejor que nosotros incluso, ¿no? Cuando un niño le quiere pedir algo a un adulto, a un padre, le quiere pedir un regalo, pero el niño sabe que lo que está pidiendo probablemente no es lo que el padre quisiera darle, pero el niño lo quiere. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño por ahí se porta bien, o al niño le dice, hola papito lindo, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Así parte un niño cuando le quiere pedir a algún padre. ¿Por qué hace eso el niño? Porque el niño al hacer eso está cambiando la actitud que tiene el padre hacia él, ¿no? El niño lo está haciendo para manipular, quizás eso es su intención explícita, pero lo que está ocurriendo ahí es muy interesante porque yo voy a hablar de mí ahora. Cuando mis hijos vienen y me dicen, papá, yo te quiero tanto y mira, y eres el mejor papá del mundo, a pesar de que yo sé que mi hijo me está manipulando, porque yo sé que después de eso me va a pedir algo, igual a mí me gusta escucharlo. Igual me gusta que mi hijo lo diga. A mí me gusta que mi hijo reconozca quién soy yo. Me gusta. Entonces cuando mi hijo me pide después algo, yo estoy más propenso a escucharlo y a dárselo. De la misma forma, los sabios dijeron, cuando tú vas a hablar con Dios y le quieres pedir algo, es verdad que lo que a ti hoy te moviliza, como dice Maimónides, lo que ocupa tu cabeza hoy, es que tienes una reunión muy importante
y que tú crees que te vaya bien en esa reunión. O porque tú le vas a pedir matrimonio a tu novia y tú quieres que te digan que sí. Y eso te tiene muy angustiado. Tú le quieres pedir algo a Dios. Es verdad. Pero ¿no sería mejor que justo antes de pedirle eso a Dios, tú partas por reconocer a quién le estás hablando? Te digas, Dios, yo sé que tú eres impresionante. Y yo sé que la verdad, que al lado de tu mirada del mundo, lo mío es insignificante. Yo sé todo eso. Pero yo sé, Dios, que tú manejas todo. Y yo sé que tú eres capaz de darme lo que yo necesito. Yo sé que depende de ti el éxito de lo que yo voy a hacer. Si yo parto haciendo esa introducción, imagínense, ahora esto es una caricatura porque Dios no funciona así, pero si pudiéramos de alguna forma caricaturizar esto. Imagínense Dios, viene este señor, ¿sí? Y lo primero que hace es reconocer que Dios dice, oh, por fin hay alguien que entiende para qué lo hice. Por fin hay alguien que entiende que yo estoy preocupado de él, que sus problemas quizás son chicos al lado mío, pero que él sabe que yo estoy y lo estoy escuchando. Entonces yo empiezo a rezar así y solo después yo le digo, y Dios, ¿sabes qué? Hoy le voy a pedir matrimonio a mi novia. Dios, ¿me ayudarías a que mi novia me diga que sí? Dios entonces capaz está en mucho mejor pie para poder escucharme. Si yo sé que no estoy solo, si yo sé que Dios está conmigo, me está acompañando, entonces cuando yo vaya a rezar va a ser mucho más potente. Entonces, los sabios de la Gran Asamblea, cuando ellos compilaron la forma de rezar, ellos dijeron, sería más razonable que una persona que va a rezar, lo primero que haga sea reconocer quién es Dios. Establecer realmente que él entiende que le está hablando a un ser que lo está escuchando. Esto no es un monólogo, no le está hablando a su amigo imaginario, le está hablando a Dios, al que lo creó y creó todo lo que él ve. Sería mejor que haga eso y después pida. Sería lo mejor. Y más allá todavía los sabios dicen, ahora mira qué absurdo puede ser. Imagínate un niño que todos los días le pide a su papá y el papá le da, pero el niño nunca le dijo gracias. O sea, anteayer mi hijo me pidió un chocolate y yo se lo di y mi hijo tomó el chocolate y se fue y corrió y no me dio ni las gracias. Ayer me volvió a pedir un chocolate y yo se lo volví a dar. Y mi hijo volvió a correr y no me dio ni las gracias. Cuando viene por tercera vez a pedirme el chocolate, si bien yo se lo quiero dar y mi hijo antes de hablar dijo, papá, eres el mejor papá del mundo, hizo lo que yo quería, dijo lo que yo quería oír, pero cuidado, mi hijo ya, esta es tercera vez que me la hace, esta es tercera vez que mi hijo me pide algo, haciéndome creer que él reconoce que soy yo el que le da las cosas, ¿sí? Pero no fue capaz nunca de decirme gracias. Entonces yo igual como padre me quedo con la duda. ¿No me estará manipulando? ¿En verdad mi hijo realmente entiende que las cosas que está recibiendo son de mí? Entonces los sabios dijeron, sería más razonable que cuando vas a rezar, dijeron los sabios, tú hagas tres cosas. Reconozcas quién es Dios, le pidas tus necesidades, pero también le agradezcas por todo lo que te da. Porque si tú no le agradeces, de alguna forma estás invalidando el acto mismo de pedir. Entonces los jajamín dijeron, si bien el rezo tiene que ser algo espontáneo, y ojalá cada persona tiene que desde su corazón conectarse con Dios, hay una estructura ideal con la que una persona debe rezar y debe cumplir con estos tres pasos. Entonces, si nosotros queremos que existan estos tres pasos, los sabios dijeron, vamos a escribir una pauta del rezo. Y el sidur, o esta forma en que está escrito el rezo, es una pauta para que no se nos quede nada fuera, para que no nos olvidemos de nada, para que no haya ningún elemento importante que se vaya a quedar fuera. Pero los sabios dicen, cuidado que no te confundas. Esta pauta no es el fondo, es nada más la forma que nosotros le dimos. Pero lo más importante es que cuando tú leas estas palabras, tú las hagas tuyas. Al igual que mi amigo que le pidió matrimonio a su novia. Él tenía que convertir esas palabras en algo de él. Los jajamín nos dijeron que cuando nosotros vamos a rezar, no basta con leer estas palabras, tenemos que hacerlas propias, hacerlas nuestras. Y eso es difícil. Y les quiero decir, es difícil. Yo tuve un alumno muy querido que él había empezado a
a estudiar en forma muy sistemática el judaísmo, y él estaba muy contento, e incluso estaba empezando a incorporar algunas tradiciones en su vida en forma progresiva, estaba muy contento. Y él un día viene y me dice, ¿sabes qué? Lo que más me cuesta es rezar. Si yo lo miro y le digo, pero es absurdo, ¿cómo te cuesta rezar? Digo, entonces, ¿para qué estás haciendo todo lo otro? Si rezar al final debería ser lo más simple, porque una persona que se empieza a conectar con Dios, lo primero que debería hacer es querer conversar con Él. Después me preocupo de qué es lo que como, qué es lo que no como, si Shabbat, si no Shabbat y todas esas cosas, si doy tzedakah o no doy tzedakah, pero si existe Dios, si yo reconozco a Dios, lo más fácil debería ser hablar con Él. Y Él me dice no, porque cuando yo doy tzedakah ahora, me dice, yo doy y estoy feliz porque estudié y entiendo ahora y estoy agradecido de todo lo que recibí, y entonces yo doy tzedakah y eso a mí me conecta. Me dice, eso me conecta. Cuando estudio judaísmo, cuando aprendo de la filosofía judía, eso me conecta con Dios. Pero leer este libro, invertir media hora al día, 1 hora por día, para hablar con Dios en palabras que ni siquiera entiendo, me dice él, me cuesta mucho, porque es justamente lo contrario, me dice, de lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando espiritualidad en esto. Y rezar es una tortura, me dice. Es lo menos espiritual que hay. Ponerme a leer un libro que no hay a la hora de terminar de leerlo y no sé ni cómo se pronuncian estas palabras y no sé ni para qué me están obligando a hacer esto. Esto es lo menos espiritual que hay. Así me dijo. Esto fue hace más de 10 años. Hoy en día yo veo a mi amigo rezar y me llena de orgullo porque lo veo rezar y al menos por fuera, por lo menos, se ve como que el rezo lo conecta. He hablado con él y en verdad lo conecta. Ahora, ¿cómo logró convertir esta tortura, que así lo definía literalmente, cómo logró él convertir esa tortura en una experiencia espiritual? Rezar es algo difícil. O sea, rezar mal es muy fácil. Rezar bien es muy difícil. Porque rezar bien exige de una conexión. O sea, convertir el acto de rezar en una experiencia espiritual requiere de una preparación. Dicen los textos hasídicos que los grandes rebes, los grandes rabinos hasídicos, así cuentan que cada día en la mañana ellos tardaban 3 horas en rezar. ¿Por qué 3 horas? Escuchen esto. 1 hora ellos estaban preparándose para rezar. O sea, 1 hora era de preparación. Era mentalizándose para poder ingresar a esta aventura de rezar. 1 hora. Luego estaban 1 hora rezando y pidiéndole a Dios, hablando con Dios. Y luego estaban 1 hora como recuperándose y reconectándose con este mundo terrenal para volver a su día normal. 3 horas estaban. Ahora, ¿por qué estaban 3 horas? Porque el rezo requiere una preparación. Interesantemente, si ustedes se fijan en el Sidur, o se han mirado un rezo más tradicionalista, van a darse cuenta que cuando nosotros hacemos la parte más importante del rezo, que es la amidá, es la parte central del rezo, que es una parte del rezo que nosotros hacemos en voz baja, con los pies juntos, mirando hacia Jerusalén. Esa parte del rezo, que es la parte más importante, la manera de hacerlo, el ritual, ¿en qué consiste? Uno tiene que, antes de empezar ese ritual, uno tiene que dar 3 pasos hacia atrás. ¿Okay? Y luego das 3 pasos hacia adelante. Luego uno lee ese texto, uno medita en una serie de ideas, y cuando uno terminó ese rezo, uno tiene que volver a dar 3 pasos hacia atrás y vuelve a dar 3 pasos hacia adelante. ¿En qué consiste esa ceremonia? Entonces, cuando uno va a rezar, los sabios dicen, rezar es equivalente a ir a hablar con el rey. O sea, imagínate, tuvieras acceso a tener una entrevista personal con el rey. Pero el rey no es el presidente de turno, así es el presidente más poderoso del mundo, de la hiperpotencia mundial. Ese no es el rey de antes. Los reyes antes eran personas que tenían absolutamente todo el poder sobre toda la gente que ellos reinaban. Ellos, si decidían un día, mataban a alguien, así, sin mayor
justificación, mataban a alguien. Si querían enriquecer a alguien, iban y le daban dinero. Así ellos decidían sobre la vida de todas las personas. Entonces dice, imagínate una de esas personas que de pronto el rey publicó, ¿sí?, que le va a conceder 1 hora de entrevista personal en la que lo va a escuchar de verdad. ¿Lo va a escuchar? Imagínate, tuviera la posibilidad de tener esa entrevista personal. Impresionante. Entonces dice, el rezo es ese espacio, ese momento en que yo tengo para hablar con Dios. Y los sabios dicen, una persona debiera imaginarse que está hablando con Dios. Incluso imaginárselo casi, y el casi lo estoy diciendo grandote, casi como que fuese una persona carne y hueso a la que le estoy hablando cara a cara. Digo casi porque imaginarse una figura humana cara a cara sería idolatría y eso está prohibido y no debo hacerlo. Y ponerle cualquier rostro sería complicado. Por esa razón, ustedes no van a encontrar ninguna figura humana asociada a ningún gran sabio, ninguna idea judía. Porque no podemos personalizar a Dios. Sin embargo, cuando voy a rezar, yo tengo que tener la actitud como si estuviese hablando con alguien real, con este rey real. En eso consiste el rezo, que le estoy hablando a ese ser que realmente tiene la posibilidad de entregarme las cosas como ya dijimos, las cosas que yo estoy pidiendo. Ahora, antes de hablar con un rey, uno tiene que prepararse. Entonces, yo estoy parado y yo retrocedo, doy 3 pasos hacia atrás para simbólicamente salirme de mi mundo físico. Esa es la razón por la que yo doy 3 pasos hacia atrás, yo me retiro de mi mundo físico y doy 3 pasos para adelante para incorporarme en este reino de Dios, que es distinto. Yo trato de salir de mi realidad y entrar en esa otra dimensión. Y mientras estoy rezando, estoy en esa dimensión distinta, estoy elevado y no escucho a nadie, no veo nada, no tengo hambre, no estoy preocupado en mis cosas, estoy conectándome con Dios. Yo debiera meditar con Dios. Y cuando termino esa experiencia, yo no puedo de un minuto a otro volver a preocuparme del llamado telefónico. Entonces yo debiera pausadamente dar 3 pasos para atrás, salir de este salón en que yo estaba solo con Dios, salgo, doy 3 pasos para atrás y me vuelvo a incorporar en mi mundo cotidiano. Ese es el primer mensaje que yo quiero que tengamos acerca del concepto de rezar. Como vimos hoy día, el acto de rezar, si bien es una mitzvah, es un precepto, es un acto que a diferencia de los otros, es un acto que en esencia es espiritual y tiene una forma física. Pero si no cumplo esa esencia espiritual, que es la intención, si no hay algo del corazón, la Avodah Shebalev, si no hay un servicio que desde el corazón busque conectarme con Dios, entonces yo no estoy realmente rezando. Y entonces, ¿por qué existe todo un ritual asociado? Los sabios dijeron, te voy a dar unas formas para que te ayuden a conectarte mejor, a que tu rezo no le falte nada, pero esa ayuda solo va a funcionar en la medida que nosotros logramos hacerla nuestra. Y incluso sabios en otras épocas, ¿okay?, gastaban cada 3 horas para poder rezar porque el rezo requiere una preparación. Y vamos a, si Dios quiere, la clase siguiente, a vuelta de vacaciones. Ojo, el martes siguiente no vamos a tener clase, yo voy a estar desconectado, si Dios quiere, pero ya en 2 semanas más vamos a volver. Vamos a seguir viendo cómo realmente se logra hacer esa conexión, cómo meditar, cómo lograr volcar en esos minutos que yo estoy rezando, cómo logro volcar una experiencia espiritual y que no sea una tortura, sino que sea realmente algo que me permita elevarme y sentir que yo tengo más presencia divina y que mi día es distinto. Eso se puede lograr, pero no pasa en forma automática, tenemos que trabajarlo. Que tengamos una excelente semana y nos vemos en 2 semanas más, si Dios quiere.